Apuntes para la Administración Social: La crisis del management, por el Dr. Ricardo Contreras. Mundo social, empezando por el poder. Es una operación que no es socialmente neutra y que cumple indudablemente una función social, entre otras razones, porque no hay poder que no deba una parte, y no la menos importante, eficiencia al desconocimiento de los mecanismos de los cuales se funda. Pierre Bourdieu, 1990, página 87. Sí, efectivamente, la administración desde hace mucho tiempo se ha creído que son ciencias neutrales, imparciales, objetivas, que buscan la verdad y la transformación de las cosas para el bien de la humanidad. El enfoque de ciencia neutra de la administración es una parte truculenta porque se presenta de manera separada como un conjunto de técnicas donde no se reflexiona explícitamente. Se desentiende del sentido social de ellas, fragmentadas, no se responsabiliza. Solo se atiende a los postulados universales que debe tener la administración sobre la productividad, la rentabilidad, la competitividad y la eficiencia. Con esto quiero afirmar que existe una manera pudorosa, mojigata, de la administración, llena de eufemismos. No quiere saber y reconocer de los efectos o impactos sociales de sus propias acciones y medidas. Es necesario e inevitable abordar el análisis de las relaciones de poder en la administración. Uno, a nivel superior; dos, de manera integradora; tres, de manera transdisciplinaria; cuatro, desde su expectativa política; cinco, social; seis, económico; siete, cultural; ocho, ético; nueve, sostenible; y para poder romper con la hegemonía del management y no quedar atrapado en el pensamiento único que él rige. El poder como ideología. Las ideas gerenciales han contribuido de forma significativa a modelar el espacio social de la contemporaneidad, edificando los grandes marcos de sentido actuales, particularmente el individualismo, en su vertiente hedonista como egoísta, y su correlato necesario, la descolectivización y la destructuración de todo lo social, pero también repercutiendo en cuestiones más concretas que afectan el proyecto vital de los individuos, como es el énfasis en el emprendimiento, la mercantilización del todo, la necesidad de la desigualdad económica y social y sus consecuencias sociales, incertidumbre, riesgo, precariedad, degradación acelerada del medio ambiente. Lo dice Luis Enrique Alonso y Carlos Fernández Rodríguez en el 2018. El poder como un conjunto de dispositivos. Bueno, es importante que nosotros ubiquemos, pues, que han pasado muchas cosas por parte de la administración, y que, bueno, pues efectivamente, en la época del welfare state se desarrolla el Fordismo, como un sistema importante, conjuntamente con otros mecanismos de distribución. El socialismo es el modelo en aquella época que se compite como referente. Hay identidad, hay un nacionalismo, hay expropiaciones de empresas, hay bienes nacionales, hay sistemas disciplinarios principalmente contractuales, hay un corporativismo, hay sindicatos, hay empresas, hay partidos políticos, hay un Estado mixto, hay mecanismos de redistribución de la riqueza, hay sindicatos, hay empresas, hay una democracia laboral, hay megaorganizaciones burocráticas, en las instituciones hay vivienda, salud, guardería, alimentación, habitación, etcétera. Hay una certidumbre de la sociedad sobre el futuro. En cuanto a las prestaciones, hay salarios, vacaciones, perdón, seguridad social, créditos, condiciones laborales, hay derechos laborales, hay derechos políticos, hay derechos civiles, hay una ciudadanía, hay sectores estratégicos, hay una liga de consumidores, hay una sustitución de importaciones, hay un patrimonio cultural. Y esto es importante para ir contextualizando ante la emergencia del neoliberalismo, donde ya a partir del siglo XX al siglo XXI es quitar a los grandes sindicatos en el sistema mundial, en la economía mundo, propiamente, una nueva configuración de orden mundial a través de los bloques que se va dando
mucho antes de los años 80, pero se va concretando. Hay un pensamiento único en el pensamiento administrativo, hay nuevos actores, cada vez existen menos ligas de consumidores, hay una serie de principios donde se busca desregularizar al Estado, adelgazar al Estado, privatizando las empresas que estaban en su poder, sanear las finanzas públicas, reducir el circulante en dinero, bajar la inflación, abrirse las economías nacionales y a los corporativos y posteriormente agruparlas en bloques, lo que dio surgimiento a la globalización, es decir, una economía sin aparentes fronteras en el futuro. Se va desmantelando poco a poco el estado de bienestar. El papel estratégico de la corrupción de los países periféricos juega un papel importante a través del dinero, los prestanombres, las acciones, los privilegios, las concesiones. Se van desmantelando también otras experiencias organizacionales y productivas. Poco a poco desaparecen las cooperativas, el ejido y otras formas colectivas y administración. El decálogo del consenso de Washington se impone como creencia. Hay privatizaciones en todas las áreas, hay suspensión o cierre definitivo de los servicios que cumplían las funciones sociales de transporte, educación, salud. Hay un deterioro a las condiciones de trabajo, hay una precarización, donde presionaron a que todavía conservaran su puesto, aceptaran las nuevas condiciones. Hay una flexibilización laboral. Estas facilidades brindadas a los particulares fueron aprovechadas para bajar costos laborales directamente con la disminución de salarios y de esta manera recuperar y mantener los niveles de ganancia. Los empresarios juegan un papel como actores políticos y la idea de convertir al ciudadano en consumidor es una de las tantas consignas. El decálogo de Washington lo podemos sintetizar de la siguiente manera, bueno, de la siguiente manera, o consiste de la siguiente manera. Adopta como política pública en el sistema mundial, en cada uno de los países, en la mayoría de los países, sobre todo los periféricos, donde se aprieta para que se cumplan los postulados. Entonces, el punto número uno es la disciplina presupuestaria de los gobiernos. Muchos de esos puntos suenan bien, pero no tienen un doble juego. Dos, reorientar el gasto gubernamental en áreas de educación y salud. Tres, la reforma fiscal o tributaria con bases amplias de contribuyentes e impuestos moderados. Cuatro, la desregulación financiera y tasas de interés libres de acuerdo al mercado. Cinco, tipo de cambio competitivo y regido por el mercado. No se va a imponer por cada uno de los países. 6. El comercio libre entre naciones. 7. La apertura a inversiones extranjeras directas, que son las cosas fuertes. 8. La privatización de empresas públicas. 9. La desregulación de los mercados, que es la carta más fuerte. 10. La seguridad de los derechos de propiedad, sobre todo pues con las cuestiones extranjeras. El pensamiento de las teorías neoliberales a seguir, lista de 3 escuelas principales por orden de nacimiento. Está la escuela austriaca dirigida por Friedrich Hayek, considerada la del mecenas del pensamiento neoliberal. Por otro lado está la escuela de Chicago School, desarrollada por 3 pensadores, Theodore William Schultz, Gary Stanley Baker, que tiene que ver con los intelectuales de la teoría del capital humano, y Milton Friedman, más conocido en el medio por los medios de comunicación como dentro del pensamiento neoliberal. Y está la escuela de Virginia o Public Choice o la opción pública personificada por James M. Buchanan. Bueno, pues una vez que se ha impulsado las políticas neoliberales y se han instaurado, pues ha pasado muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, quien manda o rige ya no es tanto la ONU ni el Consejo de la ONU, es principalmente la OCDE, la OCDE, el grupo de los 8 de los 20, donde se empiezan a hablar de regulaciones, diseños, mecanismos. Hay una deslocación de los centros, de los países centros, con ventajas en inversiones en clústeres productivos en las periferias, ¿no? En las cadenas de producción. Y se incrementa estas modalidades de outsourcing, que son subcontrataciones
donde todavía pues perjudica más las condiciones de los trabajadores y sus derechos. Está la flexibilización del trabajo, la precariedad laboral, el papel estratégico de la corrupción en la rendición de cuentas y transparencias, la llamada sociedad de conocimiento, que es la concentración del capital cultural, el conocimiento como un bien privado intangible en la organización y la privatización y esta tendencia a la privatización del conocimiento. Están las externalizaciones de costos, donde se produce cuando una empresa traslada ciertas actividades de las empresas a localidades extranjeras para tomar ventaja de una legislación laboral flexible, materiales más baratos de producción, las condiciones económicas beneficiosas o laxas y las laxas regulaciones ambientales. Esto es la parte de la externalización. El papel del Estado como marchante promotor de la inversión externa y la transición de la administración pública al gerencialismo en los gobiernos, donde incluso el doctor Cabrera de CONACYT impulsó este tipo de proyectos. El control político de las calificadoras, la reducción del gasto social, la desregulación del mercado laboral, corporativos del poder y política, la nueva configuración del orden mundial, la tercera revolución de nanotecnología, transgénicos, TIC, la llamada administración multicultural, donde se acepta la diversidad, pero sigue trabajando de manera diferenciada y discriminatoria. La eficiencia, la rentabilidad, la financiarización y la abortilización y la incertidumbre de la sociedad, el futuro se desvanece. La idea de sobrevivir, de no perder más, es muy relevante. Posteriormente, ya una vez que se ha consolidado los esquemas del sistema mundial en el neoliberalismo, vemos pues que hay un efecto selectivo o de disimulador a través de la responsabilidad social, que es llevar los corporativos a la periferia y sacar de circulación a muchos de los productos locales. ¿Cuál es el papel del Estado? El papel del Estado es buscar eh, generar ingresos, traer inversión, y ya no es el fin la sociedad, sino es mantener los equilibrios, las obligaciones y atraer inversión y privatizar, estabilizar la economía. Entonces hay el diseño de mecanismos, hay un régimen de acumulación muy fuerte en el sistema de reproducción social. Está el problema de sustentabilidad porque no se ha llevado a cabo de manera adecuada. Está el mercado, están los sectores económicos, están incluso los ISOs 26,000. Hay una lista de empresas que no cumplen con la responsabilidad social, no se publica, o sea, aunque sonaba bien, es un tiburón sin dientes. Están las externalidades negativas que afectan a los países, propias del sistema, debilitando las instituciones y a los pueblos. Están las crisis ecológicas, sociales, económicas y en conjunto civilizatorias. Están los productos y hay que buscar los costos de transacción que los deba de pagar principalmente los consumidores. La figura central de la racionalidad económica es el empresario, pero también el consumidor. Ambos se postulan como protagonistas del progreso económico y civilizatorio. Hay un problema donde se quiere reducir la democracia de las ciudadanías a través del carrito del mercado. La consulta de necesidades sobre los problemas de democracia y con los actores no se plantea. Hay otro tipo de organismos que juegan un papel importante, que aparentemente suenan bien, pero que no tienen nada que ver con la realidad, que son las calificadoras, las evaluadoras, las certificadoras, las dictaminadoras, las asesoras. Bueno, el neoliberalismo con referencia al management son, uno, las medidas de los neoliberales como dispositivos truculentos que funcionan más como formas de coacción en los mercados específicos. Son organismos técnicos propiamente por medio de las evaluadoras, certificadoras, acreditadoras, verificadoras,
calificadoras que regulan y estandarizan truculentamente los requerimientos necesarios bajo la exigencia del orden mundial y los intereses de los mismos participantes, una competencia desigual. Supuestamente con características deseables de los productos de empresas, servicios, buenas prácticas, contenidos, procesos, calidad, etcétera. Si bien se supone que hay una serie de requisitos impuestos o sugeridos por especialistas de los distintos campos que imponen e inducen criterios, normas, estándares, avalados aparentemente y técnicamente soportados, muchos con estos supuestos ocultos o tácitos, otras veces de manera cómplice o de disimulación, que autoriza la calidad del producto o servicio condicionándolo. Y aquí está lo truculento, se da por hechos, por necesidades, por acordados, por entendidos, por consensuados, por discutidos en esa ruta y no en otra. Muchos de estos criterios están hechos a modo, de manera ventajista, convenenciera, condicionante, que ponen desventaja sobre todo a los productores de los países periféricos. El poder político de estas instituciones va adquiriendo fuerza. Su fuerza es que queden o sacar de la circulación a los productores. Sin embargo, hay unos movimientos fuertes que se dan a finales de los 90 en los años 2000 y luego se van agudizando en medida que se va agudizando las contradicciones sociales, ¿no? El punto de quiebra social dado por los conflictos y las propuestas y las protestas en Latinoamérica y en gran parte del mundo debido a los efectos sociales, económicos por precariedad laboral, los problemas de bajos salarios, los problemas de no tener seguridad social, los problemas de la descomposición del tejido social impulsados por el neoliberalismo y el management como su brazo instrumental. No olvidemos, y lo denunciaron varios de los economistas, incluso los premios Nobel, sobre la concentración de la riqueza del mundo, el 99%, hacia la población más 99% y él quien dominaba y el 1% de la población más rica pues es quien dominaba esto y obviamente tenía que tener alguna repercusión a través de los movimientos. Sin embargo, es estéril tratar de desaparecer la investigación como un eje de generación de conocimiento. Por el contrario, es importante cuestionar las tipologías abstractas, los modelos autorreferidos, los modelos abstractos, los modelos puros, por los modelos económicos, los modelos de racionalidad limitada, etcétera. Es importante disentir la manera de hacer ciencia por la del divorcio con la realidad, porque es precisamente lo que pasa con los modelos económicos, con la teoría económica neoclásica, con la teoría económica institucional. Entonces, se llenan de eufemismos, de confusiones, de enunciados, condicionantes, de entramados secretos, de silencios obligados, de ingenuidad, de complicidades, de dogmas, de concatenaciones imaginarias con el progreso, de recetas reservadas, infalibles, de saberes discretos, cuasi mágicos, como es el management en su modalidad. Y hay pues toda una lucha que tiene que ver con América Latina y con los movimientos a nivel global y sobre todo en América. También lo que tenemos que ver es estas estructuras, estas formas de participación donde eh, cómo a través de la ruptura, a través del planteamiento, se está exigiendo pues, un nuevo orden social, otras formas que reconsideren muchas de las demandas sociales. De las demandas sociales.